Regresamos con más contenido a través de Luna TV, canal 53 de Noticias al Punto. Momento de pasar a las informaciones internacionales. Continuamos con más informaciones y ahora en nuestro plano internacional. Y con unos 1.663 combatientes, según inteligencia militar, y considerada a la ala dura de las disidencias, la segunda Marquetalia se había mantenido hasta ahora al margen de las negociaciones que el presidente Gustavo Petro sostiene con la mayoría de organizaciones armadas del país. El texto de 11 puntos adoptado por las partes anunció el inicio de un proceso de diálogos sociopolíticos contundentes a la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la organización armada rebelde Segunda Marquetalia, creada por Márquez en 2019 tras volver a la clandestinidad. Petro y los rebeldes se habían comprometido, además de desarrollar de manera inmediata acuerdos previos para el desescalamiento del conflicto. El primer izquierdista en el poder en el país apuesta por una salida final dialogada a 6 décadas de guerra interna y violencia, luego del histórico acuerdo de paz que hace 7 años desarmó el grueso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y en una próxima información internacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expresó el jueves su esperanza en los acuerdos de cese al fuego entre el gobierno colombiano y las guerrillas, aunque pidió medidas para proteger firmemente los pactos de paz de 2016 que son blanco de violencia. El gobierno le da la bienvenida al anuncio reciente de cese al fuego por 6 meses más entre el gobierno izquierdista de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional, dijo en rueda de prensa en Bogotá Pascale Bayrich, representante de Suiza. La diplomática también aseguró que el Consejo de Seguridad mantiene la esperanza para un mayor progreso de un diálogo y una mayor implementación en la tregua con el Estado Mayor Central, el principal grupo disidente de las FARC que se apartó del proceso de paz hace 7 años. En una tercera visita oficial al país sudamericano, el organismo observa los avances en la implementación de ese histórico pacto y pone la lupa sobre las medidas necesarias para proteger a los signatarios del acuerdo de paz y defensores de derechos humanos, grupos vulnerables que han experimentado violencia, según Dame Barbara Woodward, representante permanente de Gran Bretaña. Y el príncipe Enrique llegó a un acuerdo para poner fin a los procesos pendientes por recopilación de información ilícita contra el editor del tabloide Daily Mirror y obtendrá una compensación económica, anunció el viernes su abogado. Según David Chevornet, también abogado del príncipe Enrique, la empresa editora del tabloide MGN acordó pagar una suma sustancial al hijo menor del rey Carlos III y hacerse cargo de todos los gastos judiciales. El tabloide ya había sido condenado en diciembre por la misma causa y este acuerdo se refiere a otros 115 artículos sobre los que la justicia no se había pronunciado todavía. El pasado 15 de diciembre, el Tribunal Superior de Londres falló a favor del príncipe Enrique y condenó a MGN a pagarle 140.600 libras, unos $177.413, en concepto también de indemnización. En una próxima información internacional, todo el arco político de Chile, de izquierda a derecha, así como familiares y seguidores, despidieron este viernes al expresidente Sebastián Piñera, destacado como un demócrata abierto a las diferencias por adversarios como el presidente Gabriel Boric y Michelle Bachelet. El trágico fallecimiento de Piñera el martes, cuando pilotaba su helicóptero en el sur del país, conmocionó al país, que vivía en paralelo al duelo por los mega incendios en Valparaíso que dejaron 131 muertos. Gabriel Boric, quien encarnó la posición del gobierno de Piñera durante su primer y segundo mandato 2010-2014 y 2018-2022, contó que el lunes habló también con el exmandatario para coordinar la ayuda por la catástrofe de los incendios.
reconozco y valoro que nunca jamás se restó a brindar ayuda y consejo a pesar de las públicas diferencias que tuvimos en el pasado, dijo Boric en el excongreso en Santiago, ante todo su gabinete y dirigentes de todo el abanico político. Y la policía hondureña capturó este jueves a un supuesto capo del narcotráfico en pedido de extradición por Estados Unidos 5 días antes del inicio de juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York. El director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, informó en rueda de prensa que Jorge Luis Aguilar, quien se hacía llamar también Luis Carlos Sandoval, fue detenido en la ciudad de San Pedro Sula, 180 kilómetros al norte de la capital. Aguilar, que tenía también un documento de identidad como guatemalteco, fue solicitado por un tribunal federal del estado de Texas Sur de Estados Unidos por vínculos relacionados con el narcotráfico. El detenido tiene que ser sometido a un juicio en Honduras, que puede tardar un par de meses antes de ser entregado a funcionarios de la Agencia de Lucha contra las Drogas de Estados Unidos, DEA. Y en una última información internacional, el gobierno del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo descarta declarar estados de excepción o una guerra contra las pandillas como lo del reelecto mandatario Nayib Bukele en El Salvador, afirmó el ministro del Interior Francisco Jiménez en entrevista a la AFP. Jiménez considera que en Guatemala no funcionaría una política de seguridad como la de Bukele, aplaudida por una mayoría de salvadoreños, pero criticada por organismos de derechos humanos que denuncian detenciones masivas arbitrarias. La presidenta Xiomara Castro intentó replicarla en Honduras sin éxito. El ministro señaló que el gobierno de Arévalo, que inició el 14 de enero, buscará atacar las operaciones de extorsión de las pandillas, principalmente contra comerciantes y transportistas, con requisas en las cárceles y la creación de un grupo especial de la policía. Hasta aquí las informaciones internacionales. Volvemos contigo, Esmeralda Espejo. De esta manera llegamos al final de una entrega más de Noticias al Punto, agradeciendo como siempre su sintonía. Feliz resto de la noche y buen fin de semana.